Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a este primer simposio municipal de investigación, extensión y desarrollo local. En nombre del señor intendente de la ciudad de Posadas, el ingeniero Leonardo Estelato, quería saludarlos, como también como coordinador, en este caso de la agencia universitaria. Para nosotros este evento es muy importante, sumamente importante, porque queremos ponerlo en el contexto de que esto da respuesta no solamente a una gran demanda histórica que teníamos en la ciudad de generar estos tipos de espacios, sino que también haciendo referencia a la Carta Orgánica Municipal, ¿no? La Carta Orgánica Municipal, en el capítulo 4 y en el artículo 80, justamente habla de que el municipio promoverá, organizará, ejecutará y difundirá todas estas acciones de investigación, innovación y aplicación científica coordinado con las universidades y con una participación de la sociedad. Entonces, esta es la primera actividad de este tipo que se organiza en el contexto del municipio, tal cual así pensado, en términos de pensar cómo la investigación y la extensión universitaria y de educación superior aportan al desarrollo local, ¿no? Todas las investigaciones que ahora se van a presentar están en esa línea, fueron miradas, evaluadas por un equipo de expertos de la gestión también de diferentes unidades académicas y también de universidades. Nosotros en este primer simposio tenemos 7 paneles con temas que son fundamentales y claves para la gestión, temas que son estratégicos también para el desarrollo local de la ciudad de Posadas. Tenemos 62 trabajos, hay 15 instituciones que están participando, son más de 160 expositores que van a estar pasando entre hoy y mañana, ¿sí? El día de mañana a las 10 de la mañana tenemos un conversatorio con 8 especialistas que van a estar justamente desarrollando esta temática. Tenemos para todos estos 2 días, vamos a tener 7 moderadores y detrás de las computadoras y demás tenemos más de 10 personas que están asistiendo, coordinando esta actividad. Así que en nombre del municipio, en nombre de la agencia universitaria, de todos los que estamos aquí en este momento trabajando para que esto pueda salir también en vivo por el canal de YouTube de la agencia universitaria, le damos la bienvenida. Yo le quiero dar la palabra a la licenciada Valeria Yaquemín, que ella va a ser la que va a coordinar este primer panel. Simplemente recordar algunas reglas para que esto pueda salir bien, que básicamente es lo que recién colocaban los chicos en el chat. Después de la presentación esta, breve, muy breve, tenemos entre 8 y máximo 10 minutos para la presentación, ¿sí? Tratemos de no extendernos en ese tiempo. Yo sé que esto también se lo fue pedido a cada uno de forma privada también, ¿no? Así que tratemos de ver esta pequeña regla, ¿no? De tener la cámara encendida al momento de hablar y también respetar este tiempo para que todos nosotros podamos tener el mismo tiempo para poder compartir las investigaciones. Fruto también de esta investigación, nosotros vamos a ir trabajando con el equipo que está organizando este simposio para luego poder entrar en el proceso de publicación de los trabajos que se presentan en este simposio. Así que ese también va a ser un paso muy importante que vamos a dar. Así que bienvenidos a todos, esperemos que podamos aprender, que podamos conocer también lo que se está realizando en la ciudad y estoy seguro que todos los trabajos que entre hoy y mañana se presenten van a tener un gran impacto y ya tienen de hecho un gran impacto en el desarrollo local de la ciudad y nosotros de la gestión queremos justamente organizamos este evento para poder tomar esto y poder trabajar y hacer este trabajo articulado entre el municipio y las instituciones de educación superior, también dando cuenta de lo que nos pide la Carta Orgánica Municipal. Así que muchas gracias nuevamente. Le doy la palabra a Valeria. Buen día a todos y todas. Gracias, Carlos. Bueno, primero felicitaciones a la agencia universitaria por esta iniciativa, que sea el inicio de un largo camino, ¿no?
Bien, en este panel tenemos dos ejes. Un primer eje que se denomina gestión, políticas públicas y objetivos de desarrollo sostenible. Es un eje que está pensado para las investigaciones que estudiaron las políticas públicas bajo nuevos paradigmas de gestión y gobernanza pública local, ¿no? Lo que significa la interacción con diferentes actores y la idea de un gobierno abierto y más innovador. Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible significan compromisos globales impostergables, pero con un claro anclaje en las comunidades y los territorios locales. En este sentido, tenemos una primera investigación presentada, tiene como título Derecho a la vivienda en la normativa y jurisprudencia de la provincia de Misiones, un análisis a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene como autores a Esteban Ezequiel Maidana y Guillermo Nicolás Fernández, ambos de la Facultad Católica de Santa Fe. Le damos entonces la palabra, veo que está Esteban en representación, ¿no? Guillermo, ahí también lo veo a Guillermo. Estamos ambos, sí. Bien, buenísimo, los escuchamos. Bueno, voy a pasar a compartir el Power si se me permite. No, el anfitrión inhabilitó la función compartir pantalla, así que lo deberá hacer el anfitrión. Yo le mandé por mail hoy que me lo pidió. No sé quién es el anfitrión de la reunión. Acá ya estamos solucionando ese problema. Gracias. Bien, bien. ¿Quieren que arranque igualmente o lo esperamos? Ya está habilitado para compartir la pantalla, Esteban, así que... A ver, ¿o no? Dale. Efectivamente. Perdonen, estamos... Ahí está. Bueno, arrancamos. Antes que nada, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Queríamos agradecer a todas las autoridades y a los organizadores del presente evento, ¿no? Para nosotros es un placer y un orgullo realmente compartir con todas y con todos ustedes, sobre todo representando a nuestra universidad, ¿no? Y aquí ante profesionales y estudiantes de otras disciplinas, de otras ramas, de otras casas de estudio, y bueno, eso siempre sostenemos que es importante, así que bueno, felicitamos a la municipalidad, felicitamos a la agencia universitaria por esta iniciativa, nos parece realmente muy importante. Bueno, nuestro trabajo, como su nombre lo indica, refiere al derecho a la vivienda adecuada en la normativa internacional, nacional y en la jurisprudencia, todas las que resulten aplicables a la provincia de Misiones. Y la idea es efectuar un análisis de la situación jurídica provincial a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que fue bastante clara en el tema de la vivienda. La verdad es que es un proyecto de investigación bastante reciente, puesto que se puso en práctica recién en abril de este año, y en este contexto de pandemia, por supuesto que la ejecución de la investigación, con las restricciones administrativas, con las dificultades para desplazarse, para concurrir a los organismos, para realizar las entrevistas, por supuesto que la investigación se ha dificultado un poco y los resultados que tenemos aún son, si se quiere, un poco preliminares, sin perjuicio de lo cual creíamos importante compartirlos con ustedes. Bueno, cuando hablamos de vivienda o cuando hablamos de la vivienda como un derecho constitucional, por supuesto que nos enmarcamos dentro de un tipo especial de constitucionalismo, que es el llamado constitucionalismo social. En el constitucionalismo social, lo cierto es que lo que se busca es incorporar a las constituciones herramientas y derechos que posibiliten la remoción de los obstáculos que existen habitualmente para
la igualdad de oportunidades. Entonces, por supuesto que piensen ustedes que en el constitucionalismo social, en este tipo de constituciones, el rol del Estado es muchísimo más activo, es fundamentalmente, dice Vidal Campos, que es el constitucionalista que más seguimos, es fundamentalmente el rol de promover, en el sentido de mover hacia adelante al individuo para que pueda satisfacer sus necesidades, siempre con una ayuda de un Estado presente, de un Estado activo. Y por eso aquí hablamos, siguiendo a otros autores como Horacio Ichimurri y otros catedráticos en ese sentido, hablamos del efecto desmercantilizador de las problemáticas sociales que tiene el derecho en este sentido. ¿Por qué? Porque se coloca al Estado en el rol de quitarle al mercado, ¿sí?, esta herramienta de ser el único medio por el cual solventar las necesidades. El Estado se sitúa aquí en un rol de garantista y de garantizar la satisfacción de algunas problemáticas sociales. A ver, ¿cómo está hoy el derecho social dentro de las constituciones? Si bien el constitucionalismo social, o más precisamente los derechos económicos, sociales y culturales, se hayan incorporado hoy a las constituciones, tanto la nacional como las de todas las provincias, lo cierto es que desde la reforma del año 1994 y el establecimiento de la jerarquía constitucional a los tratados internacionales en el artículo 75, inciso 22, lo más importante o lo más relevante hoy en materia de derechos económicos, sociales y culturales está en los tratados internacionales. En materia específica de vivienda, ustedes tienen ahí en el flyer, digamos, en materia específica de vivienda, hay muchos instrumentos internacionales, desde la propia Declaración de Derechos Humanos, que lo recepta en el artículo 25 al derecho a la vivienda, pasando por un sinfín más de instrumentos internacionales. A nosotros nos parece interesante destacar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en su artículo 11.1 reconoce o destaca fundamentalmente el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Una vivienda adecuada con esas palabras, con ese contenido, y eso es algo que a nosotros nos interesa muchísimo destacar en nuestra investigación. Es decir, no cualquier techo o habitación cumplirá los estándares de la normativa internacional y logrará la satisfacción del derecho a la vivienda. Porque para cumplir con la normativa del pacto y con la normativa de todos los pactos, ¿sí?, en materia de derechos humanos, la vivienda debe poseer ciertas características o condiciones de adecuación, le dice el pacto, ¿sí?, que la hagan apta para que en ella la persona y su núcleo familiar pueda desarrollarse. Esto es algo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido expresamente en un precedente que tienen ustedes ahí, que es Quispe Castro contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fallo de 2012, en donde la Corte, siguiendo la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU, dijo expresamente, y acá lo tienen textual, la vivienda no puede equipararse con el cobijo que resulta del hecho de tener un tejado por encima de la cabeza. La vivienda es muchísimo más que eso. Necesitamos que la vivienda tenga o reúna ciertas condiciones de adecuación. La observación general número 4 del comité, a la que ya hicimos mención, define las condiciones de adecuación, y fíjense ustedes que dice claramente que tiene que tener un montón de características que van desde seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, habitabilidad, asequibilidad, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces lo que decimos nosotros aquí en esta primera idea es que este es el estándar de protección del derecho a la vivienda en la normativa internacional, y cualquier norma o política pública que se encare desde la provincia de Misiones, desde el municipio o desde cualquier estado, debe reunir esas características y debe buscar esa vivienda y no otra, a los fines de garantizar los derechos enumerados en el tratado. ¿Sí? Guille. ¿Se me escucha bien? Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Se te escucha. Está. Bueno, buen día a todos. Lo que yo quiero remarcar es que en la Argentina se produce un fenómeno curioso, que es que el constitucionalismo social arranca primeramente en el constitucionalismo provincial. Es decir, las provincias iniciaron el reconocimiento de los derechos sociales. Esto se da en la provincia de San Juan en el año 1927, que a través del artículo 60 de dicha constitución
se garantizaba el acceso a la vivienda. Recién 22 años más tarde, la nación, a través de una constitución, reconocería los derechos sociales, y bueno, eso sería la introducción a los derechos sociales a nivel nacional. En cuanto a la provincia de Misiones, sanciona su Carta Magna en el año 1958 y incluye en su capítulo tercero, a partir del artículo 30 y subsiguientes, este tipo de derechos. Específicamente el artículo 32 dice que protege sin perjuicio de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales acuerdan al trabajador, su derecho a la vivienda higiénica y decorosa. También, en idéntico sentido, se resalta el artículo 57, inciso 5, cuando habla del régimen agrario y garantiza la promoción de la vivienda digna e higiénica en el ámbito rural. Ahora bien, cuando la protección constitucional del derecho a la vivienda adecuada resulta interesante remarcar en este ámbito que la provincia no tiene jurisprudencia que garantice la exigibilidad de este tipo de derechos, o que se efectúe algún tipo de control de convencionalidad de las políticas públicas en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Bien. Bueno, como decíamos, es preocupante esta circunstancia, ¿no? El hecho de que la provincia de Misiones no tenga jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el primer hallazgo de nuestra investigación. Esto es preocupante y aquí es donde nosotros decimos, esto es uno de los hechos que da cuenta, si se quiere, de la relevancia social y la relevancia local de nuestra investigación. Esto es algo que queríamos remarcar también. La importancia de nuestra investigación se sustenta a su vez en la relevancia superlativa que tiene, o por lo menos a nuestro criterio, el adecuado cumplimiento del derecho a la vivienda para el abordaje de cualquier problemática social. En primer lugar, si nosotros pensamos a la vivienda adecuada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 de Naciones Unidas, a las que hicieron mención hace un ratito. Puesto que en el objetivo primero habla de la reducción de la pobreza, si nosotros ahondamos un poquitito en el análisis de ese objetivo, la meta número 2 del ODS número 1 habla de reducir la pobreza en todas sus dimensiones, la famosa pobreza multidimensional. Según todos los estudios que nosotros empezamos a revisar, en particular destacamos el estudio del Observatorio para la Deuda Social Argentina de la UCA, ¿sí?, de Bonfiglio del año pasado, ¿sí? En todos los estudios se destaca la vivienda digna como un factor muy determinante para la reducción de la pobreza multidimensional. Entonces, por supuesto que el tratamiento adecuado de la problemática de la vivienda es un condicionante muy importante para el cumplimiento del ODS número 1. Pero también la relevancia de nuestra investigación... Esteban, les queda 2 minutos. Bien. También la relevancia de nuestra investigación apunta a la ciencia jurídica. Desde la propia ciencia jurídica creemos que el derecho a la vivienda tiene una importancia superlativa. Sobre todo si lo pensamos desde el concepto de la interdisciplinariedad de los derechos humanos, esto que dijo claramente la Corte Suprema de Justicia también en materia de vivienda, cuando afirmó claramente que un individuo, y cito textual, que no tiene dónde instalarse para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles, no solo carece de vivienda, sino también ve afectada su dignidad, su interés, su salud, etc. Y en esa línea, más aún en pandemia, hemos visto cómo esta cuestión se refleja absolutamente en todos los otros derechos. Queremos recordar acá, antes de darle la palabra a mi compañero para que cierre, queremos recordar que en la jurisprudencia de este año, sobre todo en temas de pandemia, hemos visto las interdependencias entre derecho y salud, entre derecho y educación. Recuerden el fallo Donda Pérez de junio de este año, en donde la Corte Suprema se hizo cargo un poco de la relación entre el derecho a la salud y el derecho a la vivienda de las personas en situación de calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el fallo ASIG de julio de este año, en donde el Tribunal de la provincia de Buenos Aires empezó a revisar un poquitito la provisión de servicios de conectividad a los fines de garantizar el derecho a la educación de los habitantes de la Villa 31. Entonces, lo que decimos acá, registrar afectaciones en materia de derecho a la vivienda produce un sinnúmero de problemas o de consecuencias nocivas en una sociedad. Y eso es lo que fundamenta, ¿sí?, para nosotros plantear una investigación como la nuestra en la provincia de Misiones. Ahí te dejo, Guille, para el cierre. Bueno, Guillermo, sí. de manera sintetizada.
Sí, bueno, no, bueno, entonces concluyo. Nosotros queremos concluir con sostener una idea o el efecto desmercantilizador de las problemáticas sociales. Es decir, de los tratados de derechos humanos se desprende que la solución en cuanto a la vivienda no puede partir solamente de las manos privadas, sino que tiene que haber una intervención del Estado para quebrar el estatus actual de la vivienda y el acceso a la misma. Eh, Tengo datos, si el tiempo me lo permite, en cuanto a misiones y en cuanto a las leyes que fuimos sancionando, pero no sé si el tiempo da para eso. Ya estamos excedidos, Guillermo. De todas maneras, queda ¿Sí? seguramente el material a disposición. Bueno, Carlos Vigo también comentó la publicación que saldría después con todas las presentaciones, ¿sí? Si quedan algunas preguntas, si quedan algunas preguntas en el chat, al final del panel se los transmitimos justamente para escuchar las respuestas de cada una, ¿sí? Muchas gracias, Esteban y Guillermo. Gracias. Pasamos, Gracias. si podemos salir de la presentación, y entonces pasamos a la segunda investigación presentada. Se denomina las políticas públicas en las empresas recuperadas de la provincia. Sus autoras son Mariela Bedoya, Anabela De Luca y Gisela Oneto, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Le damos el micrófono entonces al grupo. Hola, buenos días. Estamos todas. Bueno, yo voy a presentar el proyecto que se llama Relevamiento y Análisis de Políticas Públicas dirigidas a empresas recuperadas por sus trabajadores en la provincia de Misiones, fortaleciendo el derecho a una tutela integral, integrada y efectiva. El proyecto fue aprobado el año pasado por el Consejo Directivo, está a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM y la directora es Lilian Rocco. El objetivo del proyecto, el objetivo principal, es poder investigar la evolución, los alcances y la efectividad de las políticas públicas aplicadas a las empresas recuperadas de la provincia y su incidencia en la viabilidad y la sustentabilidad. Ahora le doy la palabra a Gisela, que va a contar sobre la metodología. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, este proyecto es un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados los que trabajamos mucho en la parte de ciencias económicas, ya que es un proyecto con un punto de vista muy social, donde se implementa la metodología del enfoque mixto porque se tratan de datos cualitativos y cuantitativos. Nos basamos más que nada en el trabajo de campo mediante entrevistas, encuestas, directamente con las personas, con estos trabajadores que recuperaron las empresas. Se hacen consultas de más que nada cómo fue el proceso, cómo fue el acompañamiento del Estado, ya que todo este tema de las empresas recuperadas surgen de la década del 90 con la profundización del modelo neoliberal. Este problema fue agravado en la crisis del 2001-2002, donde se dieron muchas quiebras de empresas, abandonos por parte de sus dueños. Entonces los trabajadores, con la finalidad de conservar sus fuentes de trabajo, tomaron esta posibilidad de poder recuperar estas empresas en forma de cooperativas. Al seguir los años se fueron como amoldando estas políticas públicas dirigidas a estas empresas recuperadas, pero este cambio de paradigma en lo político del año 2015 hasta el año 2019 profundizó un poco la problemática laboral. Buenos días. Desde que empezamos este proyecto, que fue a inicios del 2019, no habíamos encontrado grandes políticas públicas respecto a las empresas recuperadas. Pero a finales del 2019 esto cambió totalmente, porque desde el Ministerio de Desarrollo Social se creó la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que ya está en funcionamiento, articulando acá en Misiones con la mesa provincial de empresas y empleo recuperado. A través de distintos programas, por ejemplo, el programa Recuperar, que se implementó en mayo,
donde se dan líneas tanto de créditos como de subsidios, están ayudando a estas cooperativas de trabajo que en Misiones ahora son 3. Son 3 que están activas en la mesa provincial, que son la empresa del frigorífico El Saimán, la cooperativa de trabajo La Hoja y la cooperativa que está en Puerto Rico, Craft. Lo que ya hemos detectado es el financiamiento, bueno, es la reestructuración de la deuda de la cooperativa La Hoja con el Banco Nación, siempre en el marco del programa de financiamiento. Y ayudas para la cooperativa de Puerto Rico, que recibió un crédito y subsidio a la vez para poder comprar maquinarias. Lo que también se pudo observar es que en abril se presentó un proyecto de ley de empresas recuperadas llamada Recuperación de Unidades Productivas. Contamos con un senador desde Misiones que está apoyando este proyecto, el senador Bárbaro. En este proyecto de ley lo que se trata de hacer es realizar una creación de Registro Nacional de Empresas Recuperadas, como así también crear un Registro Nacional de Proveedores de Empresas Recuperadas. Le ayudan a través de asistencias técnicas, tanto asistencia jurídica, le van a dar, o sea, si se aprueba la ley, preferencia como proveedores del Estado, o sea, estas cooperativas. Queda por escrito el tema del tratamiento fiscal preferencial y también el tema de las líneas de créditos y programas de fomento. Este proyecto está en camino. Tenemos hasta el 2021 para poder terminarlo. Y es lo que hasta ahora hemos conseguido como resultado. Sí, la idea es poder brindar información a quienes están en puestos que pueden tomar decisiones, como para que puedan direccionar las políticas públicas en pos de mejorar las condiciones de las cooperativas de trabajo, que en Misiones son súper importantes porque es la cuna del cooperativismo. Es una de las provincias que concentra la mayor cantidad de cooperativas, y esa ayuda, ese empujoncito que da el Estado a estas cooperativas, porque recordemos que la cooperativa está formada por trabajadores, no son ni empresarios, ni abogados, ni personas que estudiaron para llevar adelante una empresa. Por eso es muy importante este acompañamiento técnico por parte del Estado. Bueno, eso sería. Bueno, muchas gracias. Para agregar, quería a lo que dijo Gisela y Mariela, que en la búsqueda de información que hemos hecho en el proyecto, si bien hace 20 años las empresas recuperadas están en el país, recién este año se presentó un proyecto de ley, este año hay una dirección de empresas recuperadas, es decir, que recién, más allá de una cuestión partidaria, recién este Estado reconoce a estas organizaciones para brindarle los derechos laborales para hacer más fácil el acceso a financiamiento, el acceso a la ley de quiebra, que si bien se presentó en el 2011 una modificación de esta ley, con la ley del proyecto, o sea, el proyecto de ley, mejor dicho, le da una vuelta, las pone en un lugar distinto a lo que hubo anteriormente. Eso. Bien. Bueno, muchas gracias
Chicas, en este eje entonces tuvimos estas dos presentaciones. En la primera, hablándonos del derecho a la vivienda, de todo ese conjunto normativo que representan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero con el condicionante de la falta de jurisprudencia a nivel provincial, y con este escenario de pandemia que dejó muy en evidencia la situación de la vivienda y su contexto. En el segundo, entonces, nos comentaban cómo las empresas recuperadas en la provincia de Misiones tienen un efecto, varios impactos y efectos muy importantes que fueron mencionando, y también lo que ha repercutido en materia de la agenda política respecto a un proyecto de ley, una dirección, una mesa de trabajo conformada, ¿no? Interesante el relevamiento y el vínculo comentado por estas autoras. Bien, pasamos entonces al segundo eje de este panel. El eje se denomina GIRSU y economía circular. Este eje está pensado para todas aquellas investigaciones que busquen abordar los avances de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, en su primera instancia, que pasaron a conformar los presupuestos mínimos ambientales y con ello dejaron de ser una política meramente de servicios públicos para pasar a ser una política ambiental con todos los condicionantes y requisitos que eso significa. A esto se suma el contexto actual, donde ya no es posible pensar GIRSU sin la economía, sin su contexto económico y regional. Esto está demandando un cambio de paradigmas muy fuerte para pasar del esquema lineal de producción y consumo a un esquema de economía circular. Nunca antes escuchamos tanta relevancia al hablar de los residuos y el consumo y la producción responsable. En este sentido, se orienta a este eje. Hay 3 estudios presentados. El primero se denomina Programa Montoya Sustentable para la Reducción, Reutilización y Separación para Reciclado de los Residuos Generados en la Institución. Estamos hablando, tiene como autor a Fernando Santa Cruz y se aplica en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Fernando, te escuchamos. Hola, buenos días. Voy a compartir el PowerPoint. ¿Se ve? Bien, se ve bien y se te escucha. Bueno, gracias por la invitación. A todo el equipo de la agencia, Valeria, estás moderando el panel, y al Montoya, quien, bueno, apoya esta investigación, que es la tercera mía. Yo formo parte del área de investigación y desarrollo del Instituto Montoya, que la coordina Liliana Rojas, quien también está presente. Así que quiero agradecer a Liliana por el apoyo en todos los proyectos que he presentado ya en estos 6 años, 7 años que estoy en el Montoya, en la dirección, a las autoridades del Montoya, y bueno, felicitar también a la agencia por esta convocatoria. Sin más, el programa Montoya Sustentable para la reducción, reutilización y separación para reciclado de los residuos generados en la institución. En primer lugar, se inspira una tarea que vengo realizando hace 3 años, un programa que se llama Vecino Sustentable, donde pudimos llevar la idea de las 3 R's a instituciones como Energía de Misiones, ANSES, y por eso del año pasado, conversando con Liliana, nos pareció muy oportuno poder llevar esta idea al Montoya, en un contexto en donde todavía no se había iniciado la recolección diferenciada del municipio, así que nos pareció muy importante, y hoy ya con el inicio de la recolección diferenciada de parte de la municipalidad, este programa y muchos otros que realizan instituciones son complementos necesarios a las políticas municipales que no van a poder abordar de manera individual esta problemática. Por eso es importante que todas las instituciones puedan hacer sus aportes a la
contribución de la economía circular, y este es uno de ellos. El proyecto se inició en marzo, pero se vio interrumpido por la pandemia, con lo cual no pudo empezar en su totalidad, ¿sí? Porque bueno, la presencialidad hizo que no vayan los estudiantes a la institución, que son los principales generadores de residuos, tampoco el personal, con lo cual ahora vamos a ver, nos limitamos básicamente a brindar información y concientización a través de las redes sociales y los espacios televisivos del Montoya. El programa se inspira en la carta encíclica del Papa Francisco, en el Laudato Si, ¿sí? El Papa nos llama a salir de la cultura del descarte, que tiene que ver con la economía lineal que hablaba Valeria, ¿sí? Eso en primer lugar. O sea que los problemas de la contaminación ambiental están ligados a la cultura del descarte, dice el Papa, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Y el Papa, acto seguido, nos llama a salir de esa cultura del descarte e ir hacia un modelo circular, de producción circular de los residuos, en donde la reducción es muy importante, no solo el reciclado, la separación para el reciclado. Tenemos que ser conscientes de que la economía circular incluye y llama a reducir los residuos, no a generar por generar. Entonces, en base a estas dos grandes ideas, el problema de la economía y la cultura del descarte, que tiene que ver con la economía lineal, y el llamado a ir hacia un modelo circular de producción y de consumo de los residuos que cuide los recursos del planeta, es que se inspira el programa Montoya Sustentable. Es decir, hacer un aporte de la institución para salir de esta cultura del descarte e ir hacia un modelo circular de economía con los residuos y con los consumos que se generan en la institución. Por eso el programa es un programa de concientización en las prácticas de las 3 Rs, reducir, reutilizar, reciclar, con la reducción como la R más importante, a partir de actividades para la reducción, reutilización y reciclado de los residuos que se generan en la institución. El programa tiene 2 objetivos. El primero es cuidar el ambiente a partir de una gestión más sostenible de los recursos, que permita reducir los residuos innecesarios, generalmente los plásticos de un solo uso o productos de un solo uso que rápidamente se desechan, tratar de reducirlos, reemplazarlos, y separar aquellos que sí se puedan reciclar y reutilizar. Y también incluye el compostaje en un paso, en una etapa más avanzada. Y en segundo lugar, les decía que este proyecto nace cuando todavía no se había iniciado la recolección diferenciada, y nosotros con Vecinos Sustentable y otras instituciones habíamos logrado armar un circuito que todavía sigue vigente de recolección para reciclado con los recuperadores urbanos de la ciudad. Entonces el segundo objetivo era y es fortalecer el ingreso y dignidad de los recuperadores urbanos, los cartoneros, que ya existen en la ciudad, destinándolos limpios y secos a aquellos residuos que se generan en la institución y que se pueden reciclar, que básicamente son papel y cartón y algo de aluminio y plástico PET. Esos son los 2 objetivos del programa. Claramente el cuidado del ambiente es más importante, es el más importante. Todos sabemos que reducir el consumo de productos disminuye la presión sobre el planeta de los recursos que extraemos para producir productos, y que el reciclado de los mismos ahorra recursos al planeta, ¿no? Cada tonelada de papel y cartón reciclado nos ahorra árboles, cada plástico y metal reciclado nos ahorra energía, etc. Acá tenemos el modelo de separación de los residuos, básicamente papel y cartón en un cesto y en otro plástico y latas de aluminio, con la opción del compost, y si no, el resto de los residuos, y también en las oficinas las botellas de amor para reciclar todos los desechos de plástico de un solo uso. El objetivo 1
contribuye a embellecer la ciudad, porque muchas veces los contenedores colapsan, ya sea en el centro o en los barrios. Por eso decía que es importante que las instituciones, las empresas puedan participar con diferentes tipos de programas, porque estos programas ayudan a evitar esto, que tiene que ver con la generación excesiva de residuos que generamos los vecinos, las empresas, las instituciones. No podemos solamente descansar en el municipio que sí tiene que hacer la recolección diferenciada, sino que también nosotros, desde nuestros lugares de trabajo, podemos hacer el aporte para evitar esto, para evitar sacar tantos residuos a los contenedores que muchas veces colapsan. El segundo objetivo es fortalecer el ingreso de los recuperadores urbanos para que retiren limpios y secos los residuos generados en la institución. Este programa requiere el compromiso de toda la comunidad, ¿sí? No se puede hacer un programa de este tipo si no hay compromiso, y eso implica concientización, capacitación. Como les decía, el programa se iniciaba en marzo. A las 2 semanas arrancó la pandemia, y las tareas que hicimos en marzo fue hacer un análisis cualitativo de la generación de residuos en la institución para saber qué cestos crear y disponer. Hicimos un inventario de tachos y recipientes, hicimos también un pedido porque había que comprar más, eran muy caros, entonces la idea es poder reutilizar tachos de pinturas y otro tipo de recipientes, porque son caros los tachos. Cada tachito está 1.000, 1.500 pesos, o sea que requiere un recurso que ahí íbamos a buscar otras alternativas para evitar esa gran inversión. Nos juntamos con el personal de limpieza para explicarles cómo iba a ser el sistema, cómo tienen que recolectar los residuos y llevarlos a un lugar para que después los retiren los recuperadores urbanos. Ya voy terminando. Y empezamos a hacer durante la pandemia, ¿sí? Una difusión de buenas prácticas ambientales, ¿sí? A través de flyers informativos de cómo separar los residuos en casa, cómo ir ya acostumbrando a estudiantes y docentes en la idea de la separación de residuos, cuáles son reciclables, cuáles no. Participamos en micros del Montoya en Canal 12, con material informativo y de difusión. Y de alguna manera estas son las tareas que nos quedan por hacer cuando se reanude la presencialidad, y mantenerlas ya a lo largo del tiempo, ¿no? Teníamos pensado presentar el programa en el aula magna del Montoya, ir a todos los cursos a difundir, a las carreras, las oficinas, empezar con la separación de residuos en oficinas, aulas y espacios comunes. Bueno, la capacitación que ya se hizo al personal de limpieza para que retire lo reciclable, lo depositen en un lugar limpio y seco para el posterior retiro de los recuperadores urbanos, y la difusión permanente, porque hay que recordar siempre esto, lleva un proceso de concientización permanente, con afiches, con visita a los cursos, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente armamos un cronograma de trabajo, en donde el grueso de las actividades empezaban en abril. Como les decía, nosotros en marzo pudimos hacer los primeros análisis de lo que se generaba, ir preparando los residuos, hablar con el personal de limpieza, y después solamente pudimos difundir a través de redes sociales, porque la pandemia nos hizo quedarnos en casa, con lo cual el inicio, prácticamente la parte más jugosa del programa, va a tener que esperar hasta la presencialidad, porque bueno, son los estudiantes y personal los que generan algo de residuo en la institución, y al no estar, eso también disminuyó, digamos. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pasamos entonces a la segunda investigación presentada: producción de bioetanol mediante estrategias de fermentación para una biorefinería de pino. Tiene como autoras a Carolina Mendieta, a Julia Krujeniski, Fernando Felicia y Cristina Area.
en el marco del programa Celulosa y Papel. Las autoras seguro nos van a comentar bien, porque vemos que hay varias instituciones vinculadas en esta investigación. Le damos la palabra entonces a este grupo. Buen día, estoy en representación del grupo. Ahí les comparto la pantalla. Bueno, como verán, el tema a tratar es la producción de bioetanol mediante... ¿Pueden ver la pantalla? Se ve y se te escucha bien. ¿Sí? Bueno, producción de bioetanol mediante estrategia de fermentación para una biorefinería de pino, ¿sí? Es un tema que estamos tratando dentro del Instituto de Materiales de Misiones, que tiene una doble dependencia con el CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas, y estamos dentro del programa de celulosa y papel, el PROCIP, ¿sí? Bueno, para comenzar, como una introducción, tenemos que tener en cuenta biorefinería. ¿Por qué hablamos de biorefinería? Es una estructura, ¿sí?, como dice ahí, que integra procesos de producción tanto de combustibles como productos químicos a partir de biomasa. Eso es lo que le da la original a este tema que estamos tratando, que es un concepto análogo al de refinería de petróleo porque utiliza como materia prima recursos renovables, ¿sí? Una de la producción que vamos a hacer es el bioetanol. También estamos dándole hincapié en investigación para obtener otros productos como ser bioetileno y biopolietileno, a partir de una materia prima que no se está aprovechando actualmente dentro de la región del NEA. Hay que reconocer que actualmente hay producción de bioetanol de primera generación. ¿Qué implica la primera generación? Implica utilizar materias primas que se utiliza en la industria alimentaria. ¿Qué quiere decir? Utilizar materias primas como caña de azúcar, papa, batata, remolacha, que si bien se utiliza para producir estos productos de alto valor, pero también se utiliza en la industria alimentaria, como todos lo sabemos. Entonces, nuestra originalidad en el tema de investigación es aprovechar estos residuos que no se están utilizando, como el acerrín de pino, y producir estos productos que tienen alto valor agregado dentro de la región. Bueno, la producción de bioetanol de segunda generación contempla 3 etapas. El pretratamiento, en el cual nosotros separamos un componente que nos limita, ¿sí?, obtener los azúcares esenciales para producir el bioetanol, que se llama la lignina. Entonces, a través del pretratamiento nosotros deslignificamos a fin de obtener el producto objetivo al final, digamos, del proceso. Este tema a tratar, entonces, la idea es comparar, ¿sí?, la producción de bioetanol mediante 2 estrategias, ¿sí? Hay una estrategia que se llama HFS, la sigla significa hidrólisis y fermentación separada, y la otra estrategia es sacarificación, que es lo mismo que hidrólisis, y fermentación en simultáneo. ¿Qué implica la primera estrategia? Es hacer el proceso en 2 reactores separados, en el cual tenemos una desventaja porque se producen productos de inhibición. ¿Qué implica eso? En la hidrólisis enzimática, las enzimas son las encargadas de hidrolizar los azúcares esenciales para que los microorganismos fermenten la producción de bioetanol. Al tener tanta cantidad de enzima dentro de los reactores, llega un momento que se inhibe la enzima porque no encuentra los polisacáridos para desglosarlos en monómeros de glucosa. Entonces terminamos teniendo un rendimiento bajo por productos de inhibición. Lo mismo pasa con los microorganismos como las Saccharomyces. Al haber tantos azúcares disponibles en el reactor, como también etanol, porque a medida que el microorganismo va consumiendo el azúcar para producir etanol, hay una gran cantidad de etanol disuelto que provoca la inhibición de estos microorganismos y por lo tanto el rendimiento disminuye. Esto no ocurre con la estrategia en simultáneo porque a medida que las enzimas van despolimerizando los polisacáridos complejos a monómeros de glucosa, automáticamente los microorganismos fermentativos producen el bioetanol. Para la experiencia se utilizó una pulpa que ya está pretratada, quiere decir que nosotros no hicimos el pretratamiento.
Entonces, utilizamos 3 pulpas, ¿sí? La pulpa 1 tiene una deslignificación, que es un componente que nos limita a obtener los azúcares esenciales para producir etanol, con una deslignificación del 84,6%. La pulpa 2, un 87,2%, y la pulpa 3, 94,9%. Lo que hay que reconocer es que la deslignificación es sumamente importante en estos materiales porque nos va a ayudar a nosotros a poder tener suficientes azúcares para producir el bioetanol como objetivo final. Para la experiencia en la estrategia por separado, las condiciones que utilizamos de operación fueron a temperatura 37 grados. ¿Por qué? Porque la enzima CETESDOC, la que fue utilizada para la experiencia, actúan en temperaturas elevadas, soportando 50 grados aproximadamente de temperatura. Esto no ocurre con las Saccharomyces que empleamos. Las Saccharomyces que empleamos soportan hasta 35 grados. Entonces buscamos una temperatura aproximada para las dos enzimas a fin de poder lograr la fermentación. Entonces la condición que utilizamos de operación, 37 grados, pH 5, le dimos agitación, ¿sí?, a 130 revoluciones por minuto, y el tiempo de sacarificación, como dice la norma estándar NREL, 48 horas, y de fermentación 24. Para la estrategia en simultáneo, ¿sí?, utilizamos esos reactores del Ermeyer de 200 mililitros, en el cual adicionamos tanto la enzima como las Saccharomyces junto en esos reactores para producir el bioetanol. Las condiciones fueron exactamente las mismas y todo está estipulado con la normativa NREL estándar, ¿sí? Bueno, los resultados que obtuvimos, ¿sí?, en la estrategia en separado fueron rendimientos, si bien altos por el tratamiento que tenemos, que tienen elevada deslignificación, pero vemos que en la simultánea tenemos el rendimiento aproximadamente de 100%. ¿Qué implica eso? Que en la separada, si bien nosotros tenemos rendimientos aproximadamente altos, tenemos el problema de la inhibición, ¿sí?, que eso no estaría pasando en la simultánea. Al haber un solo reactor y tanto la enzima despolimerizar los azúcares a monómeros de glucosa y los microorganismos fermentativos producir el etanol, no hay productos de inhibición para que ocurra, digamos, una disminución en el rendimiento. Si bien en la estrategia separada se obtuvo buenos rendimientos, pero la estrategia en simultáneo es la más eficaz. Ahí se observa en el gráfico, ¿sí?, a 24 horas de la fermentación, ven que hay una disminución en el rendimiento de la separada, y eso no ocurre en la simultánea. Entonces, como conclusiones de esta experiencia de investigación, tenemos que las condiciones de pretratamiento afectan indudablemente el desempeño de la sacarificación de la serrín de pino. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un buen tratamiento, que es lo que hicieron investigaciones anteriores, tratamientos alcalinos, implican, digamos, una celulosa altamente, digamos, tenemos gran cantidad de celulosa disponible, ¿sí?, para hacer la sacarificación de esta materia prima. Las pulpas, ¿sí?, tienen que tener un contenido de lignina mínimo para producir la mayor conversión de glucosa en etanol. ¿Qué quiere decir eso? Que el componente de lignina tiene que ser mínimo, como lo vimos en la tabla que teníamos las 3 pulpas. Hay una alta, elevada, digamos, deslignificación a fin de obtener, digamos, la máxima conversión de glucosa en etanol. Y la sacarificación y fermentación simultánea es la más eficiente, como había dicho anteriormente, porque no se producen estos productos de inhibición que afectan en el rendimiento, indudablemente, ¿sí? Espero que se haya comprendido el tema de investigación que estamos tratando, y bueno, esta investigación continúa para obtener otros productos de alto valor, como ser el etileno y el polietileno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bien, pasamos
a la última investigación presentada en este eje de Hirsu y economía circular. Se denomina Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de vecinos de la ciudad de Posadas. Tiene como autoras a Andrea Cristina Seidel y Graciela Beatriz Gavazo. Si podemos salir de la presentación, bueno, ya le damos entonces el micrófono a estas autoras para que presenten esta investigación. Buen día a todos, soy la ingeniera Andrea Seidel y deseo agradecer la oportunidad, ¿sí?, de participar en este evento sumamente importante para esta ciudad tan universitaria, ¿sí? Bien, en esta oportunidad yo voy a presentar a nuestro grupo conformado por la doctora Graciela Gavazo y por mí. Este trabajo se hace como parte de un trabajo confeccionado en la maestría de gestión ambiental sobre la temática de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Posadas. Andrea, te interrumpo un minuto. Sí. ¿Tenés tu cámara encendida? ¿Tenés alguna presentación? Ay, perdón, no la estoy compartiendo, perdón, discúlpame. Pensé que la compartían ustedes. Perdón. Ya No es nada, ya te esperamos. Un segundo. Sí, acá estoy. Espera. Perdón. Ay, lo perdí. Esperame un segundito. No es fácil. Esperame un segundito. Sí, ya voy. Compartir. Menos mal que lo hago todo el tiempo cuando doy clase, ¿no? La compartimos. Tenemos preparado también, si nos pueden. Acá está. Ahí está. Ya está. Bueno. Comienzo. Andrea, ¿tenés encendida tu cámara? Ah, no, perdón. Prendo mi cámara entonces. Por favor. Sí, cómo no. Esperamos un segundo, que no es mala. No es mala, pero por ahí. Bueno, comienzo. Ahora sí, gracias. Gracias, disculpen, chicos, disculpen. Bueno, en sí, este trabajo describe las conductas y el grado de conocimiento en torno a la adquisición de aparatos eléctricos y electrónicos, enfatizando la disposición final de estos cuando entran en desuso. Este abordaje se debe a que, en general, el aumento de estos residuos ha dado origen a un serio problema de contaminación ambiental y no aprovechamiento de los recursos disponibles, ¿sí? ¿Qué dicen los referentes teóricos? Bueno, que en definitiva, en esta investigación, lo que tenemos que pensar es que esto necesita de una comprensión, ¿sí?, de esta situación, considerando tres aspectos: residuo de aparato eléctrico y electrónico, gestión y consumo. Entonces, no podemos hablar de estudiar una disposición final si no partimos de ver el consumo. Entonces podemos pensar que toda esta situación se encuentra en una trama que tiene relaciones sociales, económicas y tecnológicas. Y en el caso particular de nuestra zona, sobre todo, esto es una problemática global, regional y local, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta investigación es describir el grado de conocimiento de consumidores en cuanto al cuidado del medio ambiente, determinar a quiénes, a qué actores les corresponde el cuidado del mismo, los criterios a la hora de adquirir un electrodoméstico y la disposición final de esos equipos cuando entran en desuso. El universo de estudio, bueno, estuvo contextualizado en la ciudad de Posadas, limitado por la zona de Avenida General San Martín, Avenida 40, Rotonda, Avenida Tierra del Fuego y Costanera, totalizando un total de 978 manzanas
y la muestra estuvo conformada por 495 vecinos sin distinción de edad y de sexo, ¿sí? Y por otro lado, un segundo grupo que estuvo conformado por recuperadores formales e informales que eran entrevistados en la medida en que se iban recorriendo los diferentes sectores. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, ¿qué instrumentos utilizamos? Utilizamos cuestionarios, encuestas para consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos realizado ad hoc y entrevistas no estructuradas al segundo grupo, o sea, a los reparadores formales e informales. Los datos fueron tomados en diferentes instituciones educativas, también fueron realizadas en la vía pública y finalmente, para completar, en plataforma online, dirigida fundamentalmente a estudiantes y a profesionales de diferentes sectores. También se realizaron recorridas, se sacaron fotografías y se procedió a la recolección de datos correspondiente a los gestores que daban cuenta en ese momento de los productos que recibían de los recuperadores informales. En cuanto a cómo se procesó todo este trabajo, bueno, se utilizaron herramientas de la estadística, se hicieron cálculos de frecuencias, medias, gráficos, y también por ahí lo más interesante fue establecer tablas de contingencia. Esas tablas de contingencia permitieron explicitar la relación que había entre las distintas variables usadas. En cuanto a los resultados obtenidos, podemos mencionar que de los 495 vecinos, a 473 vecinos les interesa mucho o les interesa el cuidado del medio ambiente. El 79% expresa que el cuidado del medio ambiente es una cuestión de todos, o sea, de empresarios, del Estado y de los consumidores. El 69% desconocía lo que significaba la sigla RAE. En cuanto a los criterios a la hora, porque siempre tenemos que pensar que ese residuo que está en la vereda, como después lo voy a mencionar, en definitiva es un aparato eléctrico y electrónico que se compró. Entonces, ¿cuál es el criterio que usa el vecino a la hora de elegir un electrodoméstico? Y bueno, de los 495 vecinos, 243 vecinos manifiestan que lo que más les interesa es el precio del electrodoméstico. Y en segundo lugar, pone como elemento el consumo de energía. En cuanto al destino de los aparatos eléctricos y electrónicos descompuestos, ¿sí? De los 495 vecinos, 212 vecinos tratan de repararlo. Le siguen luego aquellos vecinos que reparan siempre y cuando valga la pena repararlo, comparando el precio de la reparación con el precio del artefacto nuevo. En cuanto a si conocían un lugar para depositar un aparato eléctrico y electrónico en desuso en el barrio, el 82,19% respondió que en su barrio no hay un lugar para depositar este tipo de aparatos, ¿sí? En cuanto a la presencia de RAE en el barrio, 264 vecinos de los 495 vecinos expresa que observa RAE. Y ahí nos abocamos justamente ante esa pregunta, dejarla abierta, y preguntábamos en qué lugares del barrio. Y esa fue una pregunta abierta que costó un poco procesarla, pero la pudimos procesar, y en definitiva, como era una pregunta abierta, surgían todas las variedades, desde la vereda, el terreno baldío, el baldío y el terreno baldío, y la calle. Pero hubo una respuesta que también fue interesante, porque algunos vecinos mencionaron que disponen estos RAE en contenedores habilitados. Gran sorpresa, porque ¿cuál era el contenedor habilitado? En cuanto a la conservación
de aparatos eléctricos y electrónicos, el 40,9% de los vecinos manifiesta que no conserva los aparatos descompuestos. Bueno, finalmente, con estos resultados, pudimos arribar a las siguientes conclusiones. Primero, el interés por el cuidado del medio ambiente es independiente del criterio empleado a la hora de adquirir un electrodoméstico. El hecho de que el mayor porcentaje de vecinos trata de repararlo no evidencia que esta actitud se deba a una causa ambiental, sino a una cuestión de comparación entre precio del artículo nuevo relacionado con el costo de reparación y repuestos nuevos. Un poco también es importante mencionar que los resultados tan prácticamente contundentes de que esta es una responsabilidad de todos, y sobre todo en una charla con una reparadora formal en ese momento, dan cuenta que evidentemente esta problemática se debe abordar, ¿sí?, desde la multidisciplinariedad y desde el involucramiento a los diferentes actores, estableciendo de esta manera derechos y obligaciones. Y finalmente, ya estoy terminando, la pregunta que queda en el tintero, ¿sí?, que estoy segura que todos están teniendo, es: ¿y la economía circular dónde está? En realidad, la economía circular atraviesa el aparato eléctrico y electrónico desde que salimos de ese local a donde lo compramos. Y nosotros, si nosotros cruzamos, ¿sí?, el porcentaje de vecinos, yo no me daban los tiempos, ¿no?, pero yo llegamos, mejor dicho, a tener en claro qué tipos de aparatos eléctricos y electrónicos tenían estas familias encuestadas, y si cruzamos esa cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí?, y cruzamos también la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que tienen, bueno, evidentemente el camino es el aprovechamiento a través de la reincorporación de todos estos residuos a la cadena productiva. Bueno, ahí Muchas está. gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bien, entonces en este eje GIRSU y economía circular tuvimos una primera presentación del programa Montoya Sustentable, trabajando fuertemente en todo lo que es la información y concientización de las R's y de lo que significa el aporte de la institución educativa, en este caso el Montoya, a todo el esquema que significa los procesos de recuperación, reciclado, clasificación, entre otros puntos. El segundo proyecto entonces, investigación, haciendo referencia a un residuo generado en un sector industrial, en este caso acerrín de pino, las ventajas y desventajas de utilizarlo frente a otros residuos de alimentos, las ventajas y desventajas de dos métodos diferentes que han aplicado y las conclusiones. Y finalmente, este estudio sobre RAEs, muy interesante. Hasta ahora no tenemos preguntas en el chat, pero desde ya que seguramente desde la Dirección GIRSU Municipal nos estaremos comunicando para hacer varias preguntas a estas investigaciones, para sintetizar esta última, trabajando entonces sobre la conducta y el nivel de información en el uso de los aparatos eléctricos y electrónicos, lo que significa su consumo y cómo está atravesado por cuestiones económicas por sobre cuestiones ambientales y la importancia, digamos, de contemplar esto en toda la gestión de los mismos. Bien, hasta aquí. Le paso la palabra al licenciado Carlos Vigo para poder hacer entonces el cierre. Bueno, gracias Valeria, gracias a todos los que presentaron. Queremos hacer una captura general de pantalla, le pedimos que todos puedan encender su cámara un ratito, por favor.
vamos a hacer una captura de pantalla como para dar inicio. Ahora cuando todos hagan, ahí nuestro técnico va a hacer la captura de pantalla. Ya recién salió una nota, así que lo vamos a compartir también, en el que se daba inicio también a esto, así que bueno, ya había mucha gente mirando también por el canal de YouTube, que lo estábamos también chequeando. Estamos muy felices de las investigaciones que presentaron, todas las que Valeria recién acaba de nombrar, muy interesantes. Atentamente escuchamos todos los aportes que seguramente, obviamente desde la gestión la vamos a tener, sobre todo también en este momento de socialización es muy importante que democraticemos este espacio, ¿no? Que eso me parece que es clave poder rescatar en este tipo de eventos, y que bueno, que en este caso el municipio se posicione también como cohesionador de esto, ¿no? Quizá uno cuando hace una investigación en grado, en posgrado, cuando hace ese apartado del estado del arte, cuesta mucho a veces ver el estado del arte a nivel local, porque muchas veces las investigaciones a nivel local se conocen y muy poco, ¿no? Yo creo que le habrá pasado a todos los que estamos acá, ¿no? Ver, bueno, cuando el estado del arte a nivel local, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo busco? Quizá uno lo buscaba en la biblioteca de su propia facultad y encontraba algo y muy poco, ¿no? Entonces, estos espacios en los cuales nosotros escuchamos un montón de investigaciones, abordajes, perspectivas, problemáticas, marcos teóricos, marcos de referencia, que nos pueden ayudar mucho a complejizar quizá nuestra propia investigación, porque también es muy importante, quiero rescatar algo, lo que nosotros decíamos al inicio era quizá alguna investigación no sea exclusivamente en la ciudad de Posadas, pero en términos metodológicos exclusivamente nosotros lo podemos aplicar, y eso puede tener el carácter de universalizable, que es clave en una investigación, ¿no? Sobre todo también cuando uno quiere que la ciencia y el conocimiento vaya creciendo, lo importante es que ese abordaje metodológico yo lo pueda aplicar a diferentes tipos de marcos problemáticos, ¿no? Entonces me parece que los marcos de referencia que tomaron cada una de las investigaciones pueden ser replicadas en diferentes realidades, y acá yo creo que está la riqueza del abordaje que estamos haciendo en este simposio. Así que bueno, nuevamente felicitaciones. Nosotros continuamos esta tarde también a las 15 con los paneles que vienen. Repito, tenemos 7 paneles, tenemos 62 trabajos, tenemos más de 15 instituciones, más de 160 expositores, así como ustedes, trabajos que se fueron presentando. Mañana a las 10 de la mañana tenemos un conversatorio donde van a estar 8 especialistas a las 10 de la mañana, así que bueno, nuevamente a los que ya están ahora acá conectados, los invitamos a hacer un conversatorio muy interesante, muy lindo. Y bueno, agradezco también a los técnicos que están detrás de las computadoras, haciendo posible que la transmisión acá esté bien y que también en YouTube se pueda ver bien clarito. Esto también va a estar después disponible en el canal de la agencia universitaria, así que desde ahí lo pueden compartir para que bueno, que los demás compañeros, colegas, familiares, amigos también lo puedan ver. Lo que hoy, cierro con esto, lo que hoy hablábamos de las publicaciones, cuando nosotros terminemos el evento, vamos a volver a llamarlo para una reunión justamente para cerrar las cuestiones más de forma de cada uno de los resúmenes que fueron presentando, para iniciar el proceso de publicación, que lo comenzaríamos ahora y seguramente a inicios del año que viene ya tendríamos ese proceso terminado, ¿sí? Nuevamente les agradezco en nombre de la municipalidad. Pedimos que también puedan compartir los links del canal de la agencia universitaria para que todos puedan ver los demás paneles. Gracias Valeria, gracias a cada uno, que tengamos una buena tarde hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.